Bienvenidos a un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, mientras observamos más de cerca 6 misteriosos objetos históricos que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Remachando nuestra atención desde las profundidades del océano hasta los picos de las civilizaciones antiguas, nuestra búsqueda de hoy nos enredará en las complejidades del misterioso disco de Festos, la máquina Enigma y otros artefactos impresionantes cuyo significado aún yace oculto bajo montones de misterio. Nuestra primera parada en este histórico viaje por carretera es el disco de Festos, una intrigante pieza de antigua arcilla con inscripciones minoicas de aproximadamente 15 centímetros de diámetro descubierta en 1908 en el Palacio de Festos, y considerada uno de los mayores rompecabezas arqueológicos, con símbolos impresos alternativamente en ambos lados en forma de espiral. Los símbolos tallados en esta arcilla de 5000 años de antigüedad utilizando sellos desconocidos, que datan del período comprendido entre 1850 y 1600 a.C., han dejado a los expertos en la materia al borde del abismo. No se ha encontrado una interpretación única que haga justicia a estos símbolos, desentrañando las numerosas teorías que rodean su propósito y significado. El mundo continúa mirando fijamente el vacío de comprensión, que se vuelve aún más enigmático por la negativa deliberada y obstinada de las civilizaciones antiguas a revelar sus secretos. Nuestro viaje atraviesa el Egeo hasta el mecanismo de Antiquitera, un fascinante hallazgo arqueológico de otra época descubierto en 1901, con apenas 15 años de diferencia del descubrimiento del disco de Festos. Es sorprendentemente intrigante, dada su colosal sofisticación y la enorme brecha cronológica entre los dos enigmáticos artefactos. Enterrado en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Antiquitera alrededor del 10.087 a.C., el mecanismo de Antiquitera es ampliamente considerado como la computadora analógica más antigua. Este complejo conjunto de engranajes, con al menos 30 alineados meticulosamente para predecir eventos astronómicos, cuestiona nuestras líneas de tiempo convencionales relacionadas con la progresión tecnológica. Al cruzar continentes hacia América del Sur, nuestro tercer objeto de misterio, las piedras de Ica, ofrece una reflexión histórica igualmente profunda. Estas piedras, inscritas con representaciones detalladas de diferentes especies de dinosaurios, han desconcertado tanto a la comunidad científica como a la arqueológica tras su descubrimiento en la década de 1960. Las técnicas precisas de tallado y los detalles proporcionados han dado lugar a una serie de especulaciones y controversias sobre su edad y origen, citándose opiniones polarizadoras en el campo. Desde los discursos de la época de los dinosaurios, el viaje nos lleva a los reinos de un enigma inmortal codificado en una enigmática escritura medieval que, hasta el día de hoy, evade la comprensión. A principios del siglo XX, el manuscrito fue descubierto en Europa y desde entonces académicos, lingüistas y criptógrafos han estado tratando de decodificarlo. Pero todos los fines se han topado con fracasos constantes y frustrantes, alimentando el misterio del manuscrito que tenemos por delante con una resiliencia inigualable. El misterio se profundiza aún más a medida que nos adentramos en las verdes tierras de Costa Rica para encontrarnos con un grupo de imponentes esferas de piedra que sirven como nuestro quinto enigma histórico. Estas esferas de piedra de Dikis, en su mayoría diseñadas entre el 200 después de Cristo y el 1500 después de Cristo, son un relato de la hábil artesanía de una civilización antigua, pero nos dejan con numerosas preguntas intrigantes sobre su propósito, uso y significado precisos. Nuestra búsqueda de conocimiento invisible nos lleva al reino de la antigua Mesopotamia, al corazón de la cuna de la civilización, donde nos espera un artefacto del siglo IX que dio lugar a especulaciones de la era moderna, la batería de Bagdad. Esta inusual construcción de un frasco de arcilla, un tanque de cobre y una barra de hierro, cuyo propósito ha sido motivo de acalorados debates entre historiadores, ingenieros y arqueólogos por igual. Estas mareas cambiantes de teorías, nuevos descubrimientos y el enigma de lo olvidado continúan fascinándonos e inspirándonos hoy. Estos objetos históricos con sus tentadores cuentos desafían nuestra comprensión del pasado, arrojando luz sobre nuestra profunda curiosidad y los límites de nuestro conocimiento. ¿Tienes alguna teoría propia? Compártelos con nosotros y únete a nosotros en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cuál es tu opinión sobre estos misteriosos objetos? Vamos a tirarlos por todos lados, y ver si podemos descubrir algunos misterios antiguos. El disco de Festos, el mecanismo de Antiquitera, las piedras de Ica, el manuscrito Voynich, las piedras esféricas de Costa Rica, y la batería de Bagdad siguen siendo firmas oscuras en el lienzo de la historia, esperando que alguien descifre su lenguaje. Imbuidos de sabiduría antigua, destreza tecnológica y creaciones imaginativas que datan de épocas inimaginables, estos artefactos no son los hitos olvidados de la evolución humana, más bien, nos miran directamente a la cara, planteando preguntas convincentes sobre quiénes éramos, quiénes somos y en quién nos gustaría convertirnos en el futuro. Invertidos en una inexplicable combinación de belleza estética, semejanza con cuerpos celestes e ingenio, estos misteriosos objetos proporcionan un humilde recordatorio de la profundidad y amplitud de la curiosidad, la imaginación y la creatividad humanas que trascienden los límites del tiempo. Actúan como mensajeros misteriosos de periodos lejanos de la historia humana, invitándonos a reflexionar, a maravillarnos y a sentirnos humillados por nuestro pasado compartido. De innumerables maneras, estos 6 objetos nos revelan el asombroso progreso de nuestros antepasados, y los esfuerzos sin precedentes que su trabajo intelectual pudo alcanzar.
Los misteriosos guiones, los precisos cálculos astronómicos, las astutas tallas y las convincentes construcciones nos hablan en silencio, exigiendo nuestra atención investigativa y admiración. Se alinea con la búsqueda que ha marcado infinitamente la existencia humana, la búsqueda del conocimiento, de la comprensión y de la claridad. Incluso después de siglos de establecimiento de una civilización moderna avanzada, nos sentimos atraídos por la sabiduría de los antiguos, que intentan desesperadamente leer entre líneas garabateadas en pergaminos y piedras antiguas. Y el viaje continúa, un río de tiempo que se curva y fluye, llevando consigo los restos de un orden de tiempos pasados más antiguo y olvidado. Los misteriosos objetos iluminan nuestra mirada incierta hacia el pasado, pinchando nuestros egos contemporáneos con recordatorios de las enormes cantidades de conocimiento y comprensión a las que aún no hemos accedido. Inspiran curiosidad, fomentan hipótesis y nos recuerdan que la comprensión es un viaje, no un destino. Así que ahí lo tenemos, 6 objetos, 6 piezas bellamente talladas de historia y misterio. Resolver el rompecabezas de estos objetos sin duda requerirá tiempo, experiencia y una pizca de serendipia. Pero hasta que llegue ese día, nos animan a seguir haciendo preguntas difíciles, a desafiar la sabiduría convencional y a defender el espíritu de descubrimiento. ¿Desmitificaremos alguna vez el enigma de estos objetos? Es difícil decirlo. Pero la emoción de la persecución, la alegría del descubrimiento y la satisfacción del conocimiento adquirido son recompensas suficientes. Estas misteriosas maravillas del mundo antiguo son un testimonio del espíritu perdurable de la curiosidad y la determinación humanas y despiertan el tipo de asombro que nunca deja de cautivarnos. Desde el corazón de la antigua Grecia hasta la selva tropical de América del Sur, los objetos considerados en este vídeo cautivan nuestra imaginación y despiertan nuestro interés. Son la encarnación física de esa fascinante era de la historia humana en la que ninguna pregunta era demasiado desafiante y ningún problema demasiado difícil. Como parte del patrimonio colectivo de la humanidad, cada uno de estos objetos es una pieza integral del rompecabezas que es la historia humana. A través de las historias ocultas de estos objetos antiguos, la humanidad nos dice que hay misterios aún por resolver, secretos por desenterrar y maravillas que ni siquiera se han concebido todavía en nuestro pasado antiguo. Estos enigmáticos artefactos son una invitación a maravillarnos, cuestionar, explorar y apreciar nuestro pasado interconectado. A medida que desentrañamos lentamente sus misterios, es posible que descubramos un poco más sobre el misterio de quiénes somos. Monumentos de nuestro pasado, recordatorios característicos de los caminos que los humanos han recorrido, estos objetos no solo han desafiado nuestras nociones de civilizaciones antiguas sino que también nos han proporcionado la clave para abrir las puertas del conocimiento y la comprensión. Son metáforas que nos recuerdan que debemos responder al llamado persistente de desafiar lo desconocido, y satisfacer las profundidades inexploradas de la curiosidad humana. En medio de los misterios y acertijos que encierran, los símbolos que ocultan y los secretos que preservan, estos objetos nos invitan a aventurarnos a los territorios desconocidos del conocimiento humano, a traspasar los límites de las posibilidades y a maravillarnos. No son meras reliquias de tiempos olvidados, sino un testimonio vivo y duradero de la búsqueda interminable del intelecto humano complejo, y del deseo incesante del espíritu humano de verdad y comprensión. ¿Quién sabe qué más yace enterrado en los anales de la historia, a la espera del descubrimiento y de la luz del reconocimiento? Nuestro viaje con estos 6 maravillosos artefactos no consiste necesariamente en encontrar respuestas, sino más bien en disfrutar de la emoción del descubrimiento, la satisfacción de la curiosidad y el hermoso misterio de lo desconocido. Son las piezas clave del rompecabezas de la historia humana, que nos ayudan a conectarnos con quienes éramos y en quienes podemos convertirnos. Y a medida que el hilo de la historia continúa desenredándose, cada objeto misterioso añade un capítulo único a la fascinante historia de la existencia humana, impulsándonos aún más en nuestra búsqueda de comprensión, apuntalando el hecho de que la búsqueda del conocimiento, y el atractivo de lo desconocido es una sed insaciable que llegó para quedarse, hoy y en el futuro incognoscible. A medida que nos embarcamos en un viaje de siglos pasados, somos recibidos no solo con la artesanía de una era pasada sino también con las intrincadas narrativas de un mundo distante. Estos enigmáticos objetos nos transportan a una época en la que la humanidad era una criatura curiosa y tenaz, que emprendía el camino hacia la civilización, dejando su huella en la historia. Nos recuerdan que incluso en nuestra era moderna de deslumbrantes y espléndidos mármoles tecnológicos, la sabiduría y la perspicacia del mundo antiguo continúan hipnotizándonos y humillándonos. Inscritos en el polvo del tiempo con símbolos de misterio, estos objetos se elevan muy por encima de la intimidación del olvido. Soportando el peso del tiempo impuesto y, sin embargo, permaneciendo firmes en su silencio, son los ecos de nuestro pasado, los enigmas del presente y las claves para comprender el enigma de nuestra existencia. ¿Quiénes eran las personas detrás de estos increíbles objetos? ¿Qué inspiró su creación? ¿Qué secretos guardan estas enigmáticas piezas de la historia? Al observar estos objetos, no solo nos cautivan sus intrincados diseños y su atractivo centenario, sino que también nos cautivan las historias que cuentan. Los cuentos de una época que existió a millones de latidos de distancia. Una época con la que, a pesar de que su avance nos resulta incomprensible, no podemos evitar identificarnos, maravillarnos y aprender. El mundo de estos misterios nos ofrece una lente para observar cómo pudo haber vivido la gente, qué los guió y qué dejó su huella en innumerables vidas.
Allanan el camino para debates y discusiones intrigantes sobre la evolución de las sociedades, la persistencia de ciertos rasgos humanos a lo largo del tiempo, la fascinante capacidad de invención humana y gran parte de la empresa humana, independientemente de las nociones trascendentales de progreso y sofisticación, es de hecho universal. El pasado, dicen, es un país extranjero. Hay mucho que aprender, descifrar y comprender. Cada objeto, cada inscripción, cada trazo tallado tiene una historia que contar. Una historia de infinita curiosidad, de descubrimiento y de conocimiento, de quiénes éramos, quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Estos objetos son recordatorios tangibles de estas historias que vivieron y cuentan nuestros predecesores. Se mantienen fuertes en nuestra época y en las épocas venideras, esperando que se descubran sus narrativas. Juntos, forman las piezas de un rompecabezas tan vasto e intrincado que es posible que nunca veamos su final. Es esta curiosidad la que nos une, para profundizar en lo misterioso y lo desconocido, para formar conexiones con nuestro pasado, y para saciar un hambre de conocimiento que parece haber sido incorporado a la naturaleza humana. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, la pregunta sigue siendo, ¿son estos 6 objetos representativos de un pequeño segmento de un vasto submundo de conocimiento desconocido esperando ser descubierto? ¿Hay más razones para creer que solo hemos arañado la superficie cuando se trata de comprender la enormidad del genio de la civilización humana que se ha perdido en las desoladas páginas de la historia? Estas preguntas mantendrán las brasas de la curiosidad con nosotros, y nos guiarán en nuestra eterna búsqueda de la verdad. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete para llegar a 1000 suscriptores.